Veamos el ejercicio 4 de optimización. Se quiere construir un recipiente cónico de generatriz 10 centímetros y de capacidad máxima. Y nos pide el ejercicio cuál debe ser el radio de la base de ese recipiente cónico. Como en los demás ejercicios, siempre va a existir, o siempre nos van a pedir, maximizar o minimizar una propiedad, una magnitud, que en este caso es la capacidad, el volumen de este recipiente de forma cónica. Debemos, por lo tanto, en primer lugar, expresar la función que nos proporcione el volumen de este recipiente cónico en función de las dimensiones del cono. Las dimensiones del cono serán la I para la altura de esa superficie, de este cilindro, o sea, de este recipiente cónico, y X el radio del cono. La función a maximizar, que es ese volumen, vendrá expresado en función de estas dos variables, la X y la Y, la altura y el radio del cono, mediante esta expresión. 1/3 de pi x cuadrado, que es o representa el área de la base de ese cono por la altura de ese cono. Esta es la función objetivo que debemos de optimizar, o sea, que debemos maximizar. Pero como en los casos anteriores, no vamos a derivar esta función directamente, sino que previamente la tenemos que expresar en función de una única variable. Para ello echamos mano de una ligadura, de una condición, que relaciona las dos variables, o a la que están sujetas las dos variables. El enunciado nos dice que este recipiente, obligatoriamente, ha de tener una generatriz que mida 10 centímetros. A través del teorema de Pitágoras nos relaciona esta condición indispensable con las dos dimensiones que caracterizan al cono, la altura y el radio. De ahí que la I, que es uno de los catetos, sea igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí ya tenemos expresada la variable Y en función de la X. Esta variable Y en función de la X la sustituyo en la función objetivo, en la función que pretendemos optimizar, quedándonos que el volumen en función de esa única variable X será 1/3 por pi x cuadrado, igual que antes, y ahora en lugar de la Y pongo la expresión en función de X que representaba Y. Una vez que ya tengo esta función objetivo referida a una única variable, a la X, procedo a derivarla e igualarla a 0. Derivo esta expresión, 1/3 pi, es una constante que multiplica, entonces a la hora de derivar va a quedar multiplicando a la derivada de esa función, pi tercios. Y lo que tengo a continuación es el producto de dos funciones. Entonces derivo la primera, 2x, y lo multiplico por la segunda sin derivar, más x cuadrado por la segunda función, que es la raíz derivada, la derivada de esta raíz, que es este cociente de aquí. Reagrupamos o expresamos con una única fracción algebraica todo esto que está dentro del corchete, sumando la fracción pues con la cantidad o la expresión analítica que tenemos por delante, quedándonos esta otra de aquí. Nos quedan los pi tercios por delante multiplicando, el denominador, que es la raíz, y habiendo simplificado el 2 con los doses que están aquí. Esta es la expresión analítica de la derivada del volumen, y la igualamos a 0. Igualar a 0 esta expresión analítica de la derivada equivale a igualar a 0 solo y exclusivamente el numerador de esta expresión, que es lo que hago aquí.
y obtengo varias soluciones, puesto que es una ecuación cúbica. X igual a 0 y x igual a más menos raíz cuadrada de 200 partido 3. X igual a 0 no tiene ningún sentido. Es una solución que dentro del contexto de este problema no tiene sentido, no tiene ningún significado. X igual a menos la raíz cuadrada de 200 partido 3 pasa exactamente igual. No tiene ningún sentido, ningún significado en el contexto de este ejercicio. Nos quedamos con la solución positiva, puesto que X representa el radio del cono. En X igual a la raíz cuadrada de 200 partido 3 tenemos un punto singular, que puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Debemos estudiar el tipo de punto singular que tenemos en X igual a más raíz cuadrada de 200 partido 3. Para eso, lo que hacemos es estudiar el signo de esta función derivada a los lados, a izquierda y derecha, de esta cisa. Esta cisa que es igual a 10 por raíz cuadrada de 2 tercios y que vale aproximadamente 8,16. Recurrimos al croquis o al esquema. Estudiamos el signo de esta primera derivada del volumen, de la capacidad de este recipiente cónico, en ese intervalo que va de 0 a 10 por raíz de 2 tercios. Y en ese otro intervalo que va de 10 raíz de 2 tercios a 10. El extremo inferior 0, el extremo superior 10, vienen determinados por la relación que existe entre las variables. Y igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x cuadrado. Evidentemente, por encima de 10, la x, no saldría un número negativo y no existiría la y. Y del mismo modo, como un extremo, como valor inferior que puede tomar la x, sería el 0. Que sería un radio de 0 que no tendría tampoco mucho significado, pero sería el caso límite. Que la x se acercara a 0, o muy cerca del 0. Por eso, la cisa, la x, oscila entre 0 y 10. El signo de la primera derivada del volumen, moviéndonos a la izquierda del 10 raíz de 2 tercios, es positiva. Mientras que moviéndonos a la derecha de esta cisa, de 10 raíz de 2 tercios, sale negativa. El signo de esta primera derivada. Para analizar el signo de esta primera derivada, basta analizar, dadas las características que tiene la primera derivada, el signo del numerador exclusivamente, porque la raíz de abajo siempre va a ser positiva y el pi tercios es positivo. Por eso, en el dibujo, en el cuadro, he analizado el signo de estos dos factores que son el numerador. Por lo tanto, como la primera derivada me sale positiva a la izquierda de esta cisa, la función crece, y como me sale negativa a la derecha de esta cisa, la función decrece. Por lo tanto, justo en esta cisa, x igual a 10 por raíz de 2 tercios, tendré un máximo. Crece a un lado y decrece al otro. Para esa cisa se maximiza el volumen del recipiente cónico. Y por último, como en todos los ejercicios, nos piden el valor que adopta la otra variable, la altura de ese recipiente cónico, en la que se maximiza la función, en la que se maximiza la capacidad del recipiente cónico. Es decir, hemos calculado la x, pues calculemos a partir de esa expresión también el valor de la y, que nos hace máxima la capacidad del recipiente cónico. Es simplemente sustituir la x por esta cisa y obtendríamos que y son 10 por raíz de 3 partido 3. Esos son los valores que toman tanto la x como la y
para maximizar la capacidad del recipiente cónico. Y ahora me estoy dando cuenta de que esto está en centímetros y lo de abajo lo he puesto en metros, lo cual estaría mal. Aquí sería centímetros también y aquí también centímetros. El ejercicio estaría resuelto.